Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a quienes puedan que compartan conmigo la lectura de la palabra del Señor. Si no tiene una Biblia cerca o por otra razón no la pudiera usar, les ruego que preste atención a lo que leemos en Mateo capítulo 10, desde el versículo 34 al versículo 39. Leo en el nombre del Señor. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Amén al Señor. Hemos dicho en algunas sesiones anteriores, por esta misma vía, por este mismo canal, que Jesucristo está trabajando especialmente con los discípulos, esencialmente con ellos, para que ellos como tales, como discípulos, tomen la forma, tomen la manera, tomen la conducta de su maestro. El Señor Jesucristo les enseña a ellos constantemente y le dice: no puede un discípulo aspirar a nada más sino a ser como su maestro. Y el siervo puede aspirar a ser como su Señor. No más allá. Por tanto, es fundamental recibir la instrucción, recibir la palabra, en este caso, del maestro, para que el discípulo vaya formando la vida, la forma, la actitud, el carácter del maestro, formándolo en su vida. En ese contexto, entonces, el Señor Jesucristo dice estas palabras que hoy hemos leído aquí. Y tienen mucha relevancia, porque si alguien no está atento a lo que dice la Escritura o no conoce las Escrituras, entonces podría tomar una mala forma, entender incorrectamente lo que el Señor está enseñando. Si usted observa, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y luego dirá entonces que viene a poner disensión, dificultad, pelea, distancia entre el hijo con el padre, la hija con la madre, la nuera con la suegra. Y dice que incluso a nivel de la familia, los peores enemigos, va a decir, van a ser los de tu casa. Bien. ¿Cómo se entiende esto cuando Jesucristo ha dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27? Juan, capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesucristo va a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice: yo no os la doy como el mundo la da. Agrega: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como si Él está diciendo aquí, Juan 14, 27, la paz os dejo, y dice: mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da,
por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. ¿De dónde saca paz el Señor? La profecía dice en Isaías, en el capítulo 9, Isaías, en el capítulo 9, versículo número 6, puntualmente, anunciando la venida del Mesías, anunciando el advenimiento, ¿no?, del Hijo de Dios, va a decir en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de paz. Y en el verso 7 va a decir, lo dilatado, lo amplio o extendido de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, etc. Pero después de decir que este niño que va a nacer es el príncipe de paz, hace notar que él va a tomar el gobierno, el control del reino de David, su padre. Jesucristo era, dentro de los judíos de la tribu de Judá, era descendiente de David. Y dice que lo dilatado de su imperio y la paz, dice, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Hay una promesa entonces aquí, a través de Isaías, de que aquel niño que va a nacer, aquel niño que va a venir, aquel niño que tendrá estas características tan increíbles, se llamará su nombre, dice, Admirable Consejero. No como el consejero que da una sugerencia, sino como el consejero que desde el trono de Dios, ¿no?, tiene consejo permanente, tiene autoridad permanente, tiene una palabra de juicio sobre toda la tierra. Entonces lo define como admirable consejero. Dice Dios fuerte. Así está escrito. Que Dios es fuerte, es poderoso, es omnipotente. No hay otro como Él. Padre eterno, Padre eterno. Jesucristo mismo dijo, cuando oren, deben decir Padre nuestro. Pero no es un Padre de ayer y de hoy, es un Padre desde antes de lo que logramos entender como principio. La Escritura va a decir desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios, Él es el Señor. Su eternidad no está en discusión. Entonces se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y la otra cualidad es Príncipe de Paz. Y como tal, como príncipe, como gobierno de paz, entonces va a decir que lo dilatado de su imperio y la paz, o sea, cuando Él esté gobernando, ese es el punto, la paz no tendrá límite en toda la extensión que Él haga del reino. Si Él se define de esta manera, si la Escritura lo define de esta manera, si el Espíritu de Dios da testimonio de Cristo de esta manera. Si usted me acompaña al Evangelio de Juan en el capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, los discípulos, versículo 30 al 33, los discípulos le van a decir al Señor, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto, dicen los discípulos, por esto creemos que has salido de Dios. Verso 31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado,
y me dejaréis solo. Mas dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo está anunciando en Juan capítulo 16, si me permite, quiero recordarle que desde el capítulo 13 de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, constituye esto una reunión del Señor a solas con sus discípulos. Es una reunión muy íntima, esa es la palabra, muy íntima, donde el Señor les instruye de cosas que solo competen a ellos como los continuadores de la obra del Evangelio que Jesucristo había traído. En ese entendimiento es que les dice estas cosas que hoy compartimos. Aquí en Juan 16, versículo 32, les va a decir, y aquí la hora viene y ha venido ya, o sea, estamos llegando al minuto preciso en que seréis, dice, esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y a continuación dice, pero sepan que no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y le dice en el 33, estas cosas os he hablado, se las he anticipado, lo he compartido con ustedes para que, dice, en mi sacrificio, en la obra que yo haré, en este trabajo de obediencia al Padre, para que en mí tengáis paz. No obstante que estén viviendo alguna persecución, no obstante que no lo estén pasando bien, sin embargo la idea es que estando en mí, conociéndome a mí, teniéndome a mí, en mí tengáis paz, que estén, le está diciendo, bajo el gobierno del príncipe de paz. Esa es la figura. Muy bien, dicho de esta manera, si volvemos a Juan capítulo 10, versículo 34 al 39, el Señor le va a decir entonces, ahora no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice, no he venido para traer paz sino espada. Y aquí donde alguien podría confundirse, incluido alguien que predique, si no está en la gracia, en el Espíritu del Señor, podría confundirse y decir, aquí hay como una contradicción. Si Cristo es el príncipe de paz, si Él dijo la paz os dejo, mi paz os doy, si Él ha dicho yo les informo todo, yo les comparto la palabra para que en mí tengáis paz, ¿cómo ahora está diciendo no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Mire, es más fácil si aplicamos primero lo que está dicho en la segunda instancia. Esté conmigo en el verso 37, por favor. Verso 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que cree que ha hallado la vida, la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo? 38 y 39 primero. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Ustedes saben que en el primer siglo nadie podía cargar la cruz sino aquel que ya estaba condenado a muerte. Por un asesinato, por una cuestión groseramente dañina, ¿no? Un crimen horrible cometido. Entonces, una de las peores penas eran claramente el morir crucificado.
porque significaba que moría a través del tiempo. La sangre iba cayendo gota a gota y en cada gota de sangre la vida se iba escurriendo, pero en el intertanto los clavos estaban provocando dolor, las heridas, los golpes que había recibido estaban provocando mucho dolor, mucho malestar. La muerte no era rápida, era muy lenta, por lo tanto no podía cualesquiera, más aún en la ley de Moisés para el pueblo de Israel. En la ley de Moisés estaba escrito: maldito, decía, todo aquel que muriere colgado de un madero. Entonces había una cuestión de sufrimiento, de castigo, pero también había una cuestión espiritual de maldición por morir de esta manera. Y el Señor dice, bueno, si alguno que quiera ser discípulo, claro, si alguno no toma su cruz, ¿para qué alguien tomaba la cruz? Sino para llevarla al lugar donde él mismo iba a ser crucificado. Si ustedes recuerdan, eso fue lo que las autoridades hicieron con Jesucristo el Señor. Desde Jerusalén lo obligaron a llevar la cruz al hombro hasta el monte del Calvario. Hubo un hombre por allí que le colaboró, pero la cruz era problema del Señor. Él tuvo que cargar su cruz. Usando esa figura, él dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. De nuevo, solo los condenados a muerte a través de este procedimiento cargaban la cruz. O sea, ya estaban condenados, no había nada que hacer, tenían que morir y morir crucificados. Esa es la figura que está usando el Señor. Pero más encima, él dice, y sigue en pos de mí. O sea, alguien puede tomar la cruz y irse para cualquier lado. No. Si alguno no toma la cruz y sigue en pos de mí, dice, y no me sigue a mí, si no sigue mis pisadas, si no pasa por donde yo voy pasando, no es digno de mí. Y sabemos que Jesucristo pasó por el monte de la Calavera o el monte del Calvario. Sabemos que allí fue crucificado, sabemos que allí murió, dirá Pablo, 1 Corintios 15, allí murió el Señor por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por eso que el Señor dice, si alguno huyendo de la cruz, arrancando de la cruz, el que haya su vida, dice, al que no le hacen daño, al que no lo persiguen, al que lo pasa bien, bueno, si alguno cree que halló su vida, la va a perder, dice. Pero si alguno pierde la vida por causa de mí, dice él, entonces ese la hallará. Entonces después va a fijar prioridades, va a fijar el orden que el Señor espera de nosotros. Dice, si alguno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a los hijos o a las hijas más que a mí, no es digno de mí. O sea, lo que está diciendo es que Él demanda ser el primero en nuestra vida. Viene un hombre rico a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y el Señor le dice, bueno, el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Ese es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, claro, semejante, amarás a tu prójimo. Pero el primero es aquel. En Apocalipsis capítulo 2, el Espíritu del Señor escribe a la iglesia de Éfeso. Y le dice, ustedes hacen muchas cosas. Han trabajado mucho, se han sacrificado, tienen revelación de varias verdades. Pero una cosa tengo contra todos ustedes como iglesia. Es que han dejado el primer amor. O sea, yo no soy el primero en sus vidas. No trabajan por mí, no trabajan para mí, no cantan para mí, no tienen actividades para que mi gloria sea manifestada. Lo hacen todo por ustedes, lo hacen todo a la manera de ustedes. Buscan hacer las cosas que les agradan y no me están dando a mí la honra y la gloria que a mí corresponde. Una cosa tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Entonces se va a levantar alguien, un hermano, una hermana, que va a amar al Señor, que va a amar la palabra del Señor, que se va a sujetar al Señor. Y si ese varón ama más a Cristo el Señor que al papá y a la mamá, es obvio que se va a crear una dificultad allí.
Este varón empieza a amar al Señor y a servir al Señor y ama más al Señor que al hijo y que a la hija. Se va a crear un problema allí en el matrimonio, con los hijos, con los padres, no, la nuera con la suegra. Se va a crear porque la palabra del Señor le va a fijar exigencias que no son las que agradan a las gentes. Las gentes incluso hablan de amor. Es que amamos tanto a los niños, amamos tanto a los hijos. Sí, pero ese tipo de amor siempre es un amor carnal, temporal, limitado. ¿A cuál de los hijos ama más con sinceridad? Y le garantizo que ama más al cabro que se porta mejor, al que obedece, al que de vez en cuando le trae un chocolate, al que cada vez que llega le da un beso y cada vez que se va se despide con un beso. Siempre a ese se le ama más. Sí, porque me provoca agrado. Permítame decir que eso no es amor. No es amor. ¿Sabe dónde se manifiesta el verdadero amor? Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dijo el Señor: yo no he venido a traer paz, sino espada? Porque Él trae la palabra. La espada es la palabra de Dios, dirá Pablo a los Efesios. Él trae la palabra. Y esa palabra establece un nuevo orden en la vida de hombres y mujeres que le conocen, que le reciben, que pasan a ser hechos hijos de Dios. En ese nuevo orden se rompen los esquemas terrenales, los esquemas humanos, se rompen ciertas normas que establecen los hombres que son pecaminosas. El hombre que conoce a Dios, el hombre que ama a Dios, vive conforme a la palabra de Dios. Y eso provoca que los que no se pueden sujetar todavía a la palabra de Dios, entonces habrá dificultades, habrá diferencia, habrá encontrones, se producirán separaciones, en algunos casos, lamentablemente, irreconciliables. ¿Por qué? Y termino aquí ahora. ¿Por qué? Porque el hombre que conoce a Dios a través de Jesucristo y en Cristo Jesús ha tenido vida nueva y en Cristo Jesús tiene esperanza de vida eterna con Él, ese hombre nunca más se va a separar del Señor, nunca más se va a alejar del Señor, va a vivir bajo la palabra del Señor, cuidando de estar en obediencia. Entonces el otro, el papá, la mamá, la tía, el hijo, la hija, aquel que no viene a la palabra del Señor, que no vive bajo la palabra del Señor, entonces se va a mantener retirado, porque van a estar bajo gobiernos distintos. El hermano estará bajo el gobierno de Cristo el Señor, gobierno de vida, gobierno de vida eterna. Los otros permanecerán bajo la potestad de las tinieblas, como dice Pablo a los Colosenses. Estarán bajo la potestad de las tinieblas, estarán bajo aquel que solo busca hurtar, matar y destruir. Y allí no hay posibilidad de conciliación. O se está en Cristo y con Cristo, o se está en contra de Él. No se puede de otra manera. Por eso es que si usted observa en su vida que la bendición de Dios no se ha manifestado, no hay paz en usted, en su vida, en su casa, en el matrimonio, si ve que todo se destruye, todo se desmorona a su alrededor, prontamente venga Cristo, porque hoy día sobre usted está aquel, Juan capítulo 10, versículo 10, está aquel que solo busca hurtar, matar y destruir. Pero venga Cristo, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Anhelo que el Señor le bendiga, anhelo que la palabra llegue a su corazón, anhelo que el Espíritu Santo de Dios ponga en usted claridad en esto, pero también ponga la necesidad de venir a Él. Si se acerca, nos comprometemos a estar con usted, a ayudarle y por la palabra de Dios a sacarle adelante para gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga. Amén.